Antes de todo, antes del cielo, del mar y hasta del café de la mañana, solo existía el caos. No era un dios ni un monstruo, sino un vacío absoluto, oscuro y sin forma, donde no pasaba nada. Nada de nada. Pero como toda historia necesita un comienzo, algo tenía que cambiar. Del caos surgió Gea, la Tierra. No fue un boom explosivo, sino más bien un aquí estoy y vengo a poner orden. Gea llegó con la misión de transformar el vacío en algo más interesante. Sólida, imponente y con mucha paciencia, empezó a darle forma al mundo. Gea no era de las que se quedaban de brazos cruzados. Decidió que un buen paisaje era fundamental, así que creó montañas, valles y mares. La tierra comenzaba a tener estructura, pero aún le faltaba algo, o mejor dicho, alguien. Fue entonces cuando nació Urano, el cielo estrellado. Alto, inmenso y brillante, cubrió a Gea como un manto protector. Al principio parecía el compañero ideal, pero pronto quedó claro que su relación no sería precisamente una historia de amor perfecta. Mientras Gea seguía en su misión de crear un mundo digno de una diosa, Urano solo se dedicaba a observar desde arriba, sin mover un dedo. Pero como en toda historia mitológica, los conflictos familiares no tardarían en aparecer. Gea, con su energía creadora, dio origen a los mares, que se extendieron en todas direcciones, y a las montañas, que desafiaban el cielo. La tierra se volvía cada vez más vibrante, lista para albergar lo que estaba por venir. Pero Gea quería más. Así que junto a Urano, trajo al mundo a los titanes, los primeros dioses con un poder inimaginable. Eran majestuosos, sí, pero también testarudos y temperamentales. Vamos, que la paz no duraría mucho. Urano, viendo que sus hijos crecían fuertes e imponentes, empezó a temerles. No quería que nadie le hiciera sombra, así que decidió mantenerlos bajo control de una forma poco amigable, y ahí empezaron los problemas. Gea, que no era precisamente una madre que dejara pasar injusticias, comenzó a idear un plan. No iba a permitir que sus hijos fueran prisioneros en su propio hogar. Así que, como toda matriarca poderosa, decidió tomar cartas en el asunto. Uno de sus hijos, Cronos, aceptó el desafío de enfrentarse a su padre. No por amor a la justicia, sino porque la idea de gobernar el cosmos le resultaba bastante tentadora. Así comenzó la primera gran rebelión divina. Cronos esperó el momento perfecto, con la ayuda de su madre, se enfrentó a Urano en un golpe maestro. Logró destronarlo y tomó su lugar, creyendo que ahora todo estaría bajo control. Spoiler, no lo estaría. Gea había iniciado la revolución, pero los conflictos estaban lejos de terminar. Ahora era Cronos quien llevaba el mando, como buen dios griego, no tardaría en cometer los mismos errores que su padre. El mundo estaba en movimiento, el caos había quedado atrás y la historia de los dioses apenas comenzaba. Las traiciones, los egos colosales y las guerras por el poder se volverían parte de la rutina del universo. Así fue como de la nada absoluta surgió la tierra, el cielo y la primera generación de dioses. Lo que antes era un vacío, ahora era un escenario lleno de conflictos y grandeza. Y si algo es seguro en la mitología griega, es que el drama nunca termina. Al principio, Gea, la tierra, estaba sola. Pero, como no era de las que se conforman, decidió crear a Urano, el cielo estrellado. Al principio, todo fue armonía. Urano la cubría con su inmensidad, y Gea lo sostenía con su fuerza. Pero, como en toda historia, la paz no iba a durar. Juntos tuvieron hijos, los titanes, dioses poderosos y ambiciosos. También nacieron los cíclopes, con un solo ojo gigante, y los hecatónquiros, seres con 100 brazos. Vamos, que Gea y Urano no hacían hijos normales, sino ediciones especiales. Pero Urano tenía un pequeño problema, el miedo al poder ajeno.
Al ver que sus hijos crecían fuertes, se preocupó de que uno quisiera quitarle el trono. Y como no era de los que resuelven problemas con terapia, optó por encerrarlos en el vientre de Gea. Gea, al ver a sus hijos atrapados, se enfureció. ¿Qué clase de padre hacía eso? Así que, con toda la paciencia de una madre cansada, ideó un plan para darle a Urano una lección. Pero necesitaba a alguien que ejecutara la venganza. Convocó a sus hijos y les explicó la situación. Necesito a un valiente que ponga fin a esto, dijo. Hubo un silencio incómodo hasta que Cronos, el más astuto y ambicioso de los titanes, dio un paso al frente. Gea le entregó una hoz afilada y le explicó su misión. Cronos, encantado con la idea de destronar a su padre, esperó pacientemente el momento perfecto para actuar. No le temblaba el pulso, estaba listo para hacer historia. Cuando Urano bajó confiado como siempre, Cronos lo atacó por sorpresa, con un solo golpe certero, lo destronó para siempre. Fue un giro inesperado en la historia familiar, y un claro recordatorio de que en la mitología nadie está seguro. Con Urano fuera del juego, los titanes fueron liberados y Cronos se convirtió en el nuevo rey del universo. Todo parecía indicar que su reinado traería paz, pero si algo hemos aprendido, es que el poder siempre viene con letra pequeña. Antes de ser vencido, Urano lanzó una profecía: tú también serás derrocado por uno de tus hijos. Cronos, en lugar de reflexionar y cambiar el ciclo de traiciones, hizo lo mismo que su padre, decidió evitar el problema a su manera. Cada vez que su esposa, Rhea, tenía un hijo, Cronos se lo tragaba entero. No quería correr riesgos. Pensaba que si sus hijos no crecían, nunca podrían destronarlo. Pero claro, no contaba con que Rhea tuviera sus propios planes. Cuando nació Zeus, Rhea decidió protegerlo. Engañó a Cronos dándole una piedra envuelta en pañales, y escondió al bebé en una cueva. Mientras tanto, Zeus crecía en secreto, esperando el momento de enfrentar a su padre. Años después, Zeus regresó con un solo objetivo: liberar a sus hermanos y derrocar a Cronos. Con ayuda de una poción, hizo que su padre vomitara a todos los dioses que había devorado. Ahora sí, la batalla final estaba servida. Se desató una guerra épica entre dioses y titanes. La Titanomaquia, una lucha sin cuartel donde Zeus y sus aliados lograron la victoria. Cronos fue derrotado y Zeus tomó el trono, dando inicio a la era de los dioses olímpicos. Así terminó la era de los titanes y comenzó la de los olímpicos. Pero si algo nos enseñan los mitos griegos, es que el poder nunca está asegurado. Cada nuevo dios, rey o héroe debe mirar a su espalda, porque la historia siempre se repite. Gea y Urano fueron los primeros padres de la mitología griega. Sus primeros hijos, los titanes, eran dioses poderosos y con gran potencial. Todo parecía ir bien, hasta que llegaron los cíclopes y los hecatonquiros, y la familia se volvió peculiar. Los cíclopes eran enormes, fuertes y tenían un solo ojo en la frente. No pasaban desapercibidos, eso seguro. Luego vinieron los hecatonquiros, gigantes con 100 brazos y 50 cabezas. Básicamente, si necesitabas alguien multitarea, ellos eran la opción ideal. Pero en lugar de celebrar su diversidad, Urano entró en pánico. No le gustaba que sus hijos fueran tan diferentes, y lo más importante, le aterraba que un día intentaran quitarle el poder. ¿Su solución? Tomar la decisión más drástica posible. Sin pensarlo dos veces, encerró a los cíclopes y los hecatonquiros en lo más profundo de la tierra, en un lugar llamado el Tártaro. No importaba que fueran sus hijos, no quería correr riesgos con tanta fuerza junta. Gea, como buena madre, no podía tolerar semejante injusticia. No solo eran sus hijos, sino que nunca habían hecho nada malo. Así que, indignada, empezó a trazar un plan para liberarlos y darle a Urano una lección.
convocó a los titanes y les contó lo que había pasado. Necesitamos a alguien que ponga fin a esto, dijo. Al principio, todos se quedaron en silencio, pero Cronos, el más ambicioso, aceptó la tarea. Gea le dio una hoz afilada y le explicó qué debía hacer. Cuando Urano descendió sin sospechar nada, Cronos lo atacó y lo destronó, poniendo fin a su reinado. Pero aquí viene la parte inesperada. Cronos, ahora rey del universo, no liberó a los cíclopes ni a los hecatónquiros. Temía que fueran demasiado poderosos y que, en algún momento, quisieran derrocarlo a él también. Así que los dejó donde estaban. Gea, que había confiado en su hijo, se sintió traicionada. Había planeado todo para que la nueva era fuera mejor, pero Cronos resultó ser tan paranoico como su padre. La historia se repetía. Mientras tanto, en el Tártaro, los cíclopes y los hecatónquiros esperaban su oportunidad. Sabían que no estarían allí para siempre y que tarde o temprano alguien los necesitaría. Y ese alguien fue Zeus, hijo de Cronos. Cuando creció y decidió enfrentarse a su padre, supo que necesitaba aliados poderosos. Gea, que nunca olvida una injusticia, le sugirió a quien debía liberar. Zeus descendió al Tártaro y liberó a los cíclopes y los hecatónquiros. Agradecidos, se unieron a su causa y lo ayudaron en la gran guerra contra los titanes, la famosa titanomaquia. Con su ayuda, Zeus y sus aliados derrotaron a Cronos y tomaron el control del universo. Los cíclopes se convirtieron en los mejores artesanos del Olimpo, y los hecatónquiros fueron los guardianes del Tártaro. Así, aquellos seres que habían sido rechazados y temidos demostraron su valor. Porque en la mitología griega, el poder va y viene, pero la venganza, esa sí es eterna. Urano gobernaba el universo con autoridad, pero tenía un problema: le tenía miedo a sus propios hijos. Temía que lo destronaran, así que, en un acto nada paternal, decidió encerrarlos en el Tártaro, lejos de cualquier amenaza. Gea, su esposa y madre de esos hijos, no estaba nada contenta con la situación. ¿Encerrarlos solo por existir? Eso no iba a quedar así. Así que ideó un plan para destronar a Urano y devolverles la libertad. Llamó a sus hijos, los titanes, y les dijo: necesito a alguien que se atreva a enfrentarlo. Hubo miradas nerviosas, pero Cronos, el más ambicioso, dio un paso al frente. No lo hacía por justicia, sino porque la idea de reinar le sonaba tentadora. Gea le entregó una hoz afilada y le explicó el plan. Cuando Urano bajó desprevenido, Cronos lo atacó con precisión. Lo destronó con un solo golpe, tomando el control del cosmos y cumpliendo así el deseo de su madre. Con Urano fuera de escena, los titanes celebraron. Cronos prometió un reinado de paz y equilibrio. Pero pronto se dio cuenta de algo: su padre le había dejado una profecía inquietante. Urano, antes de caer, le advirtió: así como me destronaste, uno de tus hijos hará lo mismo contigo. Y si había algo que Cronos no estaba dispuesto a perder, era el poder. Temiendo que la historia se repitiera, tomó una decisión drástica: en lugar de ser un padre amoroso, decidió devorar a sus propios hijos apenas nacían. Mejor prevenir que lamentar, pensó. Su esposa, Rea, estaba aterrorizada. Uno a uno, vio cómo sus hijos eran tragados por Cronos. Pero cuando nació Zeus, decidió hacer algo al respecto. Engañó a Cronos entregándole una piedra envuelta en pañales en lugar del bebé. Sin sospechar nada, Cronos se la tragó y siguió con su vida, creyendo que todo estaba bajo control. Mientras tanto, Zeus fue criado en secreto en una cueva, lejos del radar de su paranoico padre. Creció fuerte y determinado a reclamar su lugar en el mundo. Cuando llegó el momento, Zeus regresó, con la ayuda de Rea, hizo que Cronos vomitara a sus hermanos. Sí, los dioses literalmente regresaron del estómago de su padre para iniciar una rebelión.
Así comenzó la titanomaquia, una guerra épica entre los titanes y los nuevos dioses. Fue una batalla feroz, donde Zeus y sus aliados lucharon para cambiar el destino del universo. Finalmente, Zeus y los olímpicos derrotaron a Cronos y lo desterraron. Así terminó la era de los titanes y comenzó la era de los dioses olímpicos, con Zeus como el nuevo rey del universo. La historia se repitió, el poder cambió de manos y una nueva generación tomó el control. Pero si algo enseñan los mitos griegos, es que el trono nunca está seguro por mucho tiempo. Tras destronar a Urano, Cronos se proclamó el rey del universo. Fue el inicio de la Edad de Oro, donde la Tierra florecía, no había guerras y los titanes gobernaban en paz. Pero, aunque todo parecía perfecto, una profecía le quitaba el sueño. Antes de ser vencido, Urano lanzó una advertencia: así como me destronaste, uno de tus hijos hará lo mismo contigo. Y si algo tenía claro Cronos, era que no pensaba perder el trono como su padre. En vez de gobernar con sabiduría o tratar bien a sus futuros herederos, decidió que la mejor estrategia era eliminar el problema de raíz. Literalmente. Cada vez que tenía un hijo, se lo tragaba entero. Su esposa, Rea, horrorizada, vio desaparecer uno por uno a sus hijos. Cronos no se andaba con rodeos. No importaba si era niña o niño, si lloraba o sonreía. Si nacía, iba directo a su estómago. Pero cuando Rea quedó embarazada de su sexto hijo, decidió que ya era suficiente. No iba a permitir que Cronos se lo tragara como a los demás. Necesitaba un plan, y lo ideó en secreto. Cuando llegó el momento del parto, Rea escondió al bebé y, en su lugar, envolvió una piedra en pañales. Sin sospechar nada, Cronos se la tragó sin dudar. Mientras Cronos creía que todo seguía bajo control, el niño crecía en una cueva, lejos de su alcance. Ese niño era Zeus, quien estaba destinado a terminar con el reinado de su padre. Con el tiempo, Zeus se hizo fuerte y estaba listo para reclamar su lugar. Pero no podía hacerlo solo, necesitaba aliados. Y la única forma de conseguirlos era liberando a sus hermanos. Con la ayuda de Rea, Zeus engañó a Cronos y le hizo beber una poción. En cuestión de segundos, el titán comenzó a vomitar a todos sus hijos, que ahora eran adultos listos para pelear. Los recién liberados se unieron a Zeus, juntos, declararon la guerra contra los titanes. Así comenzó la titanomaquia, una batalla épica que sacudiría los cimientos del universo. Cronos, que había hecho todo lo posible para evitar la profecía, terminó cumpliéndola. Tal como Urano lo había advertido, su propio hijo lo desafió y estaba decidido a destronarlo. La guerra fue larga y brutal, pero Zeus tenía algo que Cronos no esperaba: la ayuda de los cíclopes y los hecatónquiros, a quienes liberó del Tártaro. Con su fuerza, el destino de la batalla estaba sellado. Finalmente, Zeus y sus aliados derrotaron a Cronos y lo desterraron, poniendo fin a la era de los titanes. Así comenzó el gobierno de los dioses olímpicos, con Zeus como el nuevo rey del universo. Cronos intentó cambiar su destino, pero en la mitología griega, el destino es inquebrantable. Así que, como su padre antes que él, cayó. Y con él, terminó la era de los titanes y comenzó la de los dioses del Olimpo.